Tiene la palabra para hablar sobre el mismo asunto el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ciudadanas y ciudadanos, con motivo del 20º aniversario de la apertura de las puertas que dividían Berlín Occidental de Berlín Oriental, recuerdo a Rosario en Berlín, justamente por esos días, que andábamos recolectando algunas piedras como souvenirs. Vale la pena recordar también cómo llegaron las cosas hasta allá. ¿Fue correcta la solución de Potsdam? Es una pregunta pertinente. Dividir en 4 zonas de ocupación un país derrotado en una guerra, quizás sobre la base de la experiencia de la guerra anterior, la llamada Gran Guerra, que no contuvo el militarismo alemán por más restricciones que las potencias vencedoras en ese entonces le impusieron a Alemania. O quizá porque las potencias vencedoras de la Gran Guerra habían sido demasiado duras con Alemania, lo que solo provocó el resurgimiento finalmente del nacionalismo y el militarismo alemanes. No fueron tan dóciles o tan benevolentes las potencias en la Segunda Guerra Mundial, cuando no le pusieron quizá las mismas condiciones, pero fraccionaron el país en 4 pedazos. Y Berlín, consecuentemente, como capital de la Alemania que había caído, también en 4 pedazos. En realidad el muro era el sitio de Alemania Occidental. Era un muro alrededor de la mitad de una ciudad, o de las 3/4 partes de una ciudad, que incomunicaba al resto de la ciudad y por ahí al resto de la Alemania que había estado bajo ocupación soviética. Estas soluciones, a final de cuentas, no fueron verdadera solución. Ni Alemania debió tal vez ser dividida, sino reconocido al pueblo alemán su derecho de autodeterminación. Hubiera habido un foco menos en la Guerra Fría. Pero las potencias se hacían esas concesiones mutuamente en ese momento. Criticaban que Alemania se haya querido repartir Europa y ellos se repartieron Alemania. El reparto de Alemania, ese es un punto en el asunto del muro. Otro tema es que en la competencia este-oeste se resolvió sin violencia. Resulta que a fin de cuentas las potencias del mercado libre no resuelven con otras sus divergencias más que con la violencia, pero estas, que ya no existen, resolvieron los problemas sin la violencia, lo cual es un acontecimiento histórico. Nunca habíamos visto estados que se autodisolvieran sin el uso de la violencia, sin intentar siquiera la violencia. Esta es una cosa inédita en la historia.
hasta nuestros originarios pobladores de este valle tan sufrido intentaron resistir con Cuauhtémoc a los españoles y sus aliados, hasta ellos, antes de aceptar la disolución del estado del despotismo tributario que tenía su sede en Tenochtitlan. Es algo inédito y no lo hemos sabido valorar, pero pongamos que se valore, como lo estoy haciendo ahora. No se ha sabido interpretar por qué. No se ha sabido explicar por qué ocurrió ese acontecimiento histórico inédito. Bueno, esta es una asignatura o es una tarea intelectual pendiente, que en el ruidero del triunfo de Occidente, pues se ha dejado postergada para algún otro día, alguna otra época. Lo que de entrada sí podemos coincidir es que el señor Reagan estaba equivocado cuando decía que la Unión Soviética era el imperio del mal. Eso sí, se vio a final de cuentas que no era más que pura propaganda de este señor. Bueno, ahí les dejo estas tareas intelectuales para cuando dejen de ser senadores y senadoras y se dediquen a la elaboración histórica teórica, que está pendiente, pero que aún en su situación de pendiente debe hacer pensar